Buenos días, colchoneros. Atlético de Madrid 3, Real Sociedad 2, simulacro de la final de Copa del día 18 de abril en Sevilla. Un simulacro que vale para bien poco porque ambos equipos reservaron jugadores por motivos obvios. La Real Sociedad había tenido un duro enfrentamiento contra el Atlético de Bilbao para certificar el pase a la final. El Atlético de Madrid no solamente había corrido como leones para defender el resultado contra el Barcelona, sino que el martes, es decir, mañana, tenemos la ida de los octavos de final de la Champions, con lo cual yo esperaba un partido realmente en el que se ocultaran las cartas, en el que no pasara gran cosa, en el que no se descubrieran ningún tipo de movimientos ofensivos, defensivos y tal. Y sin embargo fue un partido muy abierto. Es verdad que el Atleti fue mejor, mucho más disparos a puerta, más posesión del balón, muchas ocasiones, finalmente una victoria merecida, con una Real Sociedad que cada vez que lanzaba un zarpazo llegaba a portería. No fue un equipo muy proactivo, estuvieron a la contra, pero es verdad que nosotros no fuimos capaces prácticamente de parar un solo ataque en la Real Sociedad, que gracias a Dios hicieron pocos, ¿no? El Atlético de Madrid se presenta con una alineación, ya digo, con algunos cambios, en la cual Oblak está en la portería, Janko y Jiménez en el centro de la defensa, Molina banda derecha, Ruggeri izquierda, tres centrocampistas, Coque, Mendoza y Almada, bastante metidos al centro los tres, con Lukman, Juliano y Sorloz arriba. Es un 4-3-3 en ataque que en defensa muta con Almada más en la izquierda, ahí vamos a ponerle más en su sitio, a un 4-4-2, y que en bloque bajo vuelve al famoso y célebre 5-3-2, ¿vale? Juliano se mete para atrás y Almada se mete más para el centro, ¿vale? Esto en bloque bajo. Insisto, que salimos a bloque medio, pues sale Juliano hacia adelante, Molina vuelve al lateral, y ya explicaremos cómo en esta circunstancia, una vez más por la banda derecha, porque estos ajustes no terminamos de hacerlo bien, nos llega el gol. Y en ataque, insistimos que Lukman se va más para adelante y Juliano ataca más y Almada ayuda al centro del campo y hacemos ese 4-3-3 que hemos comentado, ¿no? Con más momentos en los que se incorpora Molina que Ruggeri, en el segundo tiempo con los cambios ya veremos cómo favorecen las incorporaciones de Ruggeri al ataque. Bien. Pues vamos un poco con el devenir de acontecimientos del partido del otro día, ¿no? Empezamos con verticalidad, un partido realmente en el que hay ritmo, vamos al ataque, en el minuto 4 llega el primer remate a puerta que es de Sorloz, en el minuto 5 hay un saque de banda de Juliano que prolonga con la cabeza levemente Jiménez y termina en la pierna derecha de Sorloz, que con la derecha que no es la suya y con un buen boleón ante el que nada puede hacer el portero de la Real Sociedad, Remiro, entra un golazo y en el minuto 6 incluso hay un cabezazo arriba de Lukman, seguimos con una buena presión arriba, con un inicio vertiginoso. También la Real intenta presionar arriba, pero de momento no se hacen con el balón y es en el minuto 9 cuando en la primera llegada a la Real Sociedad la defensa no escalona, la banda derecha se descompone y entran absolutamente solos tres tíos en segunda línea. Nuestra defensa hunde en el área pequeña y en segunda línea de ellos en el borde del área hay tres, el que recibe Soler y remata eso sí a la escuadra absolutamente imparable para Oblak y empata el partido en la primera llegada que tiene la Real Sociedad en la primera parte, ¿no?
A partir de aquí el Atlético vuelve a hacerse con el partido, la Real Sociedad decide jugar a la contra, tienen menos el balón. En el minuto 10 hay una buena llegada del Atleti, se pasa el balón al segundo palo y ahí lo tienen que sacar porque si no había un jugador al segundo palo para empujar a gol. Almada, como he dicho, en ataque se centra y se ofrece. Yo aquí quiero destacar que Almada tiene ahora unos minutos muy buenos en los cuales se hace nada más meter el gol a la Real Sociedad con el control del partido. La coge, la toca, distribuye, filtra pases, organiza el ataque y luego hay momentos que desaparece, luego vuelve a hacerlo muy bien, luego vuelve a desaparecer. Y a mí me parece que Almada está jugando mejor que en partidos anteriores, pero no tiene una continuidad en su juego. Sí que jugó mejor y con más continuidad Mendoza, con personalidad, con detalles de calidad, con detalles de personalidad, sacando el balón desde atrás en alguna jugada. Son dos jugadores que mejoran versiones anteriores, pero Almada no termina de tener un rendimiento uniforme. Aparece y desaparece. En el minuto 17, Giuliano hace un remate de cabeza de Scorzo que va a las manos del portero sin peligro alguno, puesto que el balón le había quedado un poco atrás. En el minuto 19 le sacan una amarilla a Janko, que es surrealista. Yo esta vez el partido lo he visto repetido un poco con el mando y no he visto la repetición de la amarilla. Yo desde mi posición en el estadio me parece que da balón, pero le sacan amarilla. Es la primera amarilla que recibe Janko en Liga y a mí no sé si habría que ver la repetición, no sé si alguno lo tenéis claro, a mí no me lo parece. En el minuto 21 solo recibe otro saque de banda largo de Simeone y remata dentro del área a la media vuelta, una buena ocasión también, se va fuera y seguimos así. A partir de este minuto entramos en un nosotros tenemos el balón, ellos contraatacan, en el cual ninguno de los dos equipos logra llegar al área, ¿no? Nosotros atacamos prometedoramente, cuando perdemos el balón ellos contraatacan prometedoramente, pero nadie llega al área ni finaliza una sola jugada desde el minuto 21 hasta el 35. O sea, imaginaros el tiempo que pasa entre uno y otro, ¿no? Bueno, pues llega un remate de Lukman en el 35 desde fuera del área, yo creo que desesperado porque nadie finalizaba una jugada, que se va arriba. El 39 después de demasiados pases dentro del área, que ahí es una de las cosas que nos equivocamos, yo creo, en este tramo del primer tiempo, que es intentar entrar andando por la portería. Muchas veces entramos en el área y damos más de un pase. Yo creo que en el área un pase y una finalización es lo que hay que hacer, porque en cuanto das dos pases en el área, aunque solo sea por acumulación, el rival se te va a echar encima. Yo creo que hay que dar un pase al que mejor posición esté y que remate. Y como veremos después en el segundo tiempo, hay veces que no rematamos porque no nos da la gana y perdemos ocasiones claras, ¿no? Al final esta jugada pues la recoge Coque y remata flojo desde el borde del área, parando Remiro, ¿no? En el 41 Ruggeri entra por banda, yo creo que por primera vez en todo el partido, porque, insisto, por la situación del 4-3-3 le costaba a Ruggeri llegar arriba y al final remata Sorloz arriba. Es un balón que viene muy pegado y que solo debería haber puesto el pie y dirigirlo, como en el famoso cuarto gol, el gol de la victoria del Atlético de Madrid el año pasado contra el Barcelona en su casa, ¿no? Ese balón que solo pone el pie. Pues en esta ocasión era solo de poner el pie, le quiso dar fuerza y claro, el balón se fue muy fuera porque cogió velocidad Sputnik, ¿no? Y era un balón muy bien puesto que solo hay que poner el pie. Ahí no hay que hacer más, dirigirlo con técnica a donde sea porque la potencia ya la trae el centro, ¿no? Bueno, en el último momento del primer tiempo llega la lesión de Mendoza. Mendoza hay un balón dividido que, bueno, pues no, tampoco he visto esta repetición, pero a mí me gustaría ver qué ha pasado ahí exactamente, porque en el campo parece que le hacen un contrabalón un poco fuerte el rival, ¿no? Bueno, pues se lesiona Mendoza, se va Mendoza, habían dado 4 minutos de descuento y prácticamente no se había jugado y ni cotizaba que iban a dar otros 4 minutos con el tema del parón por la lesión de Mendoza, ¿no? Y decidimos no hacer el cambio. Yo ahí flipo un poco, ahí y me puse un poquito nervioso en el estadio. En el estadio, yo que soy bastante tranquilo viendo los partidos, me puse un poquito nervioso porque dije, ¿qué pasa con el cambio? ¿No vamos a jugar 4 o 5 minutos con un tío menos? Pues con un tío menos, con un tío menos jugamos 4 o 5 minutos.
Claro, ¿qué pasó en estos 4 o 5 minutos? Que la Real Sociedad tiene un primer remate desde el pico del área que se va afuera, que tiene otro remate que va a las manos de Oblak desde el borde del área y que dice ese colega que nos están llegando, que somos uno menos y que habría que haber hecho ese cambio. ¿Quieres sacar a Llorente? No, pero no quiero que se lesione, no quiero que entre en frío ya, pero es que casi nos cuesta un gol. O sea, la Real Sociedad, que había hecho un remate a puerta en todo el primer tiempo, en este descuento nos hace 2. Un partido que más o menos estamos atacando, que más o menos tenemos controlado y de repente se nos descontrola en el descuento porque se nos lesionó un jugador y nos sustituimos y decidimos jugar varios minutos con uno de menos. Bueno, pues ahí nos llegaron 2 veces, pusimos en riesgo el marcador, descanso finalmente 1-1. Nosotros habíamos realizado 13 remates, de los cuales 5 a puerta, ellos 3 remates, de los cuales 2 a puerta. El gol y la última parada de Oblak, que no fue difícil esa palabra, pero que te están rematando, esta parada que te están rematando desde el borde del área, ¿no? Bueno, insisto, en estos 13 remates a 3, a mí me parece que el 1-1 era lo peor de todo, ¿no? El marcador no hacía un poco honor a lo que se había estado viendo. Entra Llorente por Mendoza en el descanso, minuto 46, le queda el balón a Juliano para rematar a portería vacía, pero le queda en la izquierda. ¿Qué es lo que pasa? Que me la tengo que pasar a la derecha, y como me la tengo que pasar a la derecha, tengo que quebrar al defensa. Y como tengo que quebrar al defensa, pierdo la ocasión y el balón cuando voy en ventaja, y lo que pasa es que tengo que esperar al defensa para cambiármela de pierna. Eso es un poco lo que hablábamos antes, de que hay remates, ese remate son los que solo es de poner la pierna, pues es solo de poner la pierna. Este que es de rematar porque te quedas solo y te viene a la izquierda, pues remata con la izquierda. Y si se va afuera, se va afuera, pero por lo menos remata, finaliza la jugada, porque por pasármela a la derecha tengo que esperar al defensa, porque si me la quiero pasar a la defensa, tengo al defensa que viene por aquí, tengo que quebrarle, no sé qué, y al final pierdo el balón y la ocasión, ¿no? En el remate 50 ellos nos responden con un remate a la media vuelta de Ángel Herrera, al lateral de la red. Bueno, ellos se ven en este tramo de partido en el cual está más abierto el partido, que cuando mueven el balón y estamos en bloque bajo no robamos, llegan y rematan, nos está costando. Y llegan los cambios del minuto 53. Ahora entramos en una fase un poco tonta. Todavía Llorente le había costado un poquito entrar al partido. En el 53 entra Julián por Juliano, Griezmann por Lukman y Nico por Almada. Y estos jugadores pues les cuesta unos minutitos entrar al partido. En el 57 tiene la Real una nueva llegada con remate final muy alto. Ellos finalizan esas jugadas que nosotros durante muchos minutos no hemos finalizado o hemos finalizado menos. Y eso que en el primer tiempo tiras 13 veces a puerta y a mí me faltan finalizaciones. O sea, me faltan 6 o 7 veces que en el área nos hacemos un lío haciendo pases. O sea, que imaginaros el dominio del Atlético de Madrid, cómo estaba siendo en este partido, para que con 13 remates a mí me faltasen 6 o 7 más, ¿no? O sea, en el primer tiempo podíamos haber finalizado muchas más veces. Y en el segundo tiempo, que había empezado un poco tonto y que ellos habían llegado, insisto, en el 57 con un remate alto, es verdad que sin peligro, es verdad que desde lejos, pero con la sensación de que siempre que llegan finalizan. En el minuto 58, justo un minuto después, hay una llegada de Molina a línea de fondo que pasa atrás y Coque en la misma situación que antes Ruggeri con Sorloth, que tiene solo que poner el pie, quiere pegarle fuerte y la pega mordida, la pega trastabillada y se le va fuera, ¿no? Entra en el minuto 60 Cardoso por Coque y aquí cambia el partido. Aquí, a partir de aquí, la Real Sociedad empieza otra vez a desaparecer. Entra Cardoso por Coque en el minuto 60, los cambios del minuto 53 ya están establecidos en el partido, ya empiezan a encontrar su sitio y detalle, en el minuto 60 agotamos los cambios y queda media hora. Cualquier lesión, cualquier historia te mete en un problema, pero se está pensando claramente en el partido del martes, ¿no? En el minuto, a partir de aquí, fijaros lo que viene. Minuto 62, gran apertura de juego de Cardoso a Ruggeri y el centro lo remata Nico, que es verdad que el remate es malo. Bueno, pero es la primera. Minuto 63, es decir, un minuto después, mano a mano de Sorloth que le pilla para enfilarse la pierna derecha, con lo cual se la tiene que poner a la izquierda y ya la posición del cuerpo no es la adecuada, con lo cual le sale alto al primer palo. Yo creo que toca un poco el portero, pero le sale al palo del portero, porque el cuerpo lo tiene enfilado para el primer palo siendo zurdo, lógicamente. Pero bueno, otro que se tuvo que colocar el balón
en vez de rematar con la mala, cuando ya había marcado un gol con la mala, ¿no? Estábamos perdiendo ocasiones claras, tanto en el primer tiempo como en esta fase del segundo tiempo, porque nos falta rematar según no viene, ¿no? En el minuto 64, Julián hace una serie de regates en el borde del área de banda izquierda a banda derecha, y cuando finalmente da el pase de la muerte, un pase que pasa pegado al palo derecho de la portería de Remiro, nadie atina a empujar ese balón o a llegar a esa posición de finalización. Estamos dominando, nos falta ese acierto en los últimos minutos. En el minuto 65 estamos hablando de ocasiones: 62, 63, 64 y 65. Van 4 minutos seguidos teniendo ocasión. Hay una de Nico que cede a Julián y, al igual que Juliano, por no rematar por la izquierda, tiene que pararse, darse la vuelta, se la vuelve a dejar a Nico, que en el control le bota la bola y cuando remata con la izquierda se le va arriba. Ay, muy buena, una pena. Otra ocasión que tiene clara Nico, que no remata bien, pero bueno, el equipo está llegando, insisto, 4 llegadas en 4 minutos. En el minuto 66 descansamos y en el 67 llega el 2-1. Otra vez Nico, una jugada que cede a Griezmann. Griezmann le hace la pared de tacón y caño al defensor, las dos cosas, y después de ese detalle técnico de Griezmann, gol a placer de Nico. Insisto, la entrada de Nico, la de Griezmann y la de Julián sí se notaron en esta ocasión para que el Atlético dominara totalmente el partido. Mejor Julián que en otros partidos. Le falta esa confianza, se ve que le falta en esa jugada anterior en la que podía haber rematado absolutamente solo con la izquierda y se la quiere acomodar a la derecha, y entonces se le planta un tío delante, porque esos 2 segundos en primera división no se pueden dar. Pero mejor ese pase de la muerte que da, en fin, mejor versión de Julián, una versión como está dando últimamente de Griezmann bastante buena, vaya taconazo, vaya lujo, y un Nico que fue uno de los pocos que yo salvé el día del Rayo Vallecano, un día en el que los jugadores que no juegan habitualmente, los que han perdido el sitio porque han estado lesionados, los que ya no son titulares indiscutibles, jugaron castigados ese partido y se sintieron castigados. Y sin embargo, el otro día, muchos de esos jugadores que se sintieron castigados ese día dieron una muy buena versión. Insisto, Nico ahí fue de los pocos que salvé porque puso mucho empeño, pero claro, jugaba solo prácticamente. Y el otro día Nico fue el mejor de la segunda parte, fue el que dijo, oye, yo quiero aparecer, yo quiero estar aquí, y marcó ese gol después de haber tenido 2 ocasiones muy claras, pero después de haber hecho jugadas en las que él mismo robaba el balón, él mismo llegaba arriba, él mismo finalizaba, ¿no? Y se le vio muy activo y con ganas de decir, amigos, que yo estoy aquí, yo si me necesitáis para lo que queráis, yo aquí estoy, yo me ofrezco, soy Nico, encantado. Y bueno, hizo una muy buena versión, mucho mejor que algunos partidos anteriores, pues postulándose para ser un jugador que cuando se le necesite sea utilizado, ¿no? Cosa que, insisto, en aquel partido muchos jugadores no hicieron. Mejoró también un poco Almada con intermitencia, pero necesitamos más de Almada. Mejoró Mendoza actuaciones anteriores, lástima de lesión, y encima va a llegar, si llega, muy justo a la final. Y bueno, y hay jugadores que salieron ahí y mejoró Julián también. Bueno, jugadores que están un poco reivindicando que aquí están ellos, ¿no? Que también para lo que se les necesite. Nos habíamos puesto 2-1, nos había costado 5 ocasiones de gol meter el 2-1, en casi ocasión al minuto, desde el minuto 60 hasta el minuto 67 que entra el balón. Y en el minuto 68, a la primera que llega la Real, macho, ahí ellos tienen ese don. Dudamos en el despeje, en este caso el balón le queda rechazado después de que la tocara Jiménez, le queda rechazado perfectamente a Oyarzábal, que se lanza un zapatazo que tal vez no lo ve salir Oblak, y que si lo hubiera visto a lo mejor desde el principio lo hubiera podido parar, porque no entra como el gol de Soler, no entra por la escuadra, ni mucho menos, es un disparo duro y yo creo que estaba más al alcance del portero, que tal vez no la ve salir y cuando la ve ya es tarde y aunque la toca no logra detenerlo. Pues fíjate con qué poco la Real Sociedad nos hizo 2 goles el otro día, ¿no? Es una de las cosas que están ahora mismo en los deberes del Atlético de Madrid de cara a la final de la Cartuja, ¿no? Que no puede ser que cada vez que te lleguen o te rematen o te metan gol, ¿no? Y vuelta a empezar. El equipo otra vez, el mono se lo había quitado, se lo vuelve a poner y a currar otra vez en el minuto 70, 2 minutos después del gol de la Real Sociedad. Ya hay una buena llegada por derecha que remata Nico demasiado flojo, también tenía una buena posición y superioridad numérica en el área.
y la remata ahí a la primera, pero por lo menos la remata, cosa que otros no han hecho. Remata, le sale flojo, le sale al centro, pero otros no habían rematado porque no les había quedado el balón perfectamente y era uno de los problemas que estamos teniendo en el primer tiempo, que queríamos rematar en posiciones muy ventajosas y perdíamos jugadas, o en el segundo tiempo que queríamos que nos cayera la pierna buena y perdíamos jugadas. Nos pasó 3 veces que nos caía la pierna mala y por colocarnos no sé qué perdíamos una mejor situación de tiro, ¿no? Nos había pasado 3 veces. Bueno, aquí sí que remata a Nico y la para el portero porque no era muy difícil, no le sale un buen remate. En el minuto 71 una ocasión tremenda, en el 71 hay una falta en el lado derecho, la saca a contrapié Griezmann con la izquierda, el balón vuela al área, nadie la toca, pero como es a contrapié, el efecto va hacia la portería y al no tocarla a nadie, el balón se va a colar en la portería y hace una parada antológica a Remiro. Esta parada de Remiro, igual que la falta de Griezmann, es tremenda porque es una que si alguien la toca lo más mínimo es gol, pero que si no la tocan va a puerta. El portero tiene 3 segundos, bueno, no, 3 segundos no, tiene 3 metros y medio segundo para decidir hacia dónde se tira, si se la va a tocar el que va a cabecear o si no la va a tocar nadie y se le va a meter en la portería por el otro lado. Nadie la toca y el balón, insisto, está a 3 metros de la portería y bota y va para adentro y a bote pronto hace una parada para mí antológica Remiro. Era gol ese saque de falta sí o sí. Y luego ya en el minuto 78, después de insistir el Atlético de Madrid, la Real tiene una muy buena contra, el equipo estaba muy volcado y dejábamos espacios atrás y lógicamente era lo que quería la Real, aprovechar una de esas, pero el control se le va largo al jugador de la Real Sociedad y Jiménez corrige y despeja. Y en el minuto 81 finalmente hay un córner que rechaza la defensa, remata Llorente desde fuera del área, claro, remata desde fuera del área, pero hay 700 tíos en el área que eran los que están intentando o rematar o defender el córner, el balón queda rechazado y ese segundo rechace lo golpea Julián, va raso y ajustado, pero hay un nuevo paradón de Remiro que para mí fue de lo mejor de la Real Sociedad, salva varios goles, sobre todo estos dos últimos que estoy comentando, hay 2 paradones tremendos. El balón, después de la parada de Remiro, lo recupera el Atlético de Madrid, abren el balón a Ruggeri y Ruggeri ya mete un centro muy medido a la cabeza de Nico, que hace doblete, muy merecido por cómo jugó el otro día, y metemos el 3-2, que al final sería el definitivo, ¿no? En ese tramo final, hasta el final del partido, la Real Sociedad no tiene ocasiones. Ya el equipo maneja el balón, la Real Sociedad ya no tiene ese margen de mejora que había tenido en cada gol nuestro, rebatiéndolo o contestando a él casi de inmediato. Y bueno, en esos últimos minutos hay una ocasión en el 86 en el cual Griezmann sale de atrás en 2 apoyos, él está en la salida de la jugada y en la finalización para darle un pase a Sorloz que le dejaba solo y que el defensa de la Real Sociedad en el último momento mete el pie y logra que no llegue a Sorloz, se quedaba absolutamente solo delante del portero y en el 90 hay un córner que remata Jiménez de cabeza y se va afuera por no demasiado y aquí se acabó el partido. Hay 6 minutos de prolongación, el Atlético de Madrid sigue presionando, sigue recuperando el balón arriba, la Real no llega a nuestra área, no se sufre, se cierra el partido, 3-2 y San se acabó, ¿vale? Respecto a la pizarra, pues vamos a poner el tema del gol que nos meten, el empate a 1 que nos meten con un error clamoroso y un poquito los cambios que se realizan y cómo queda el equipo distribuido después de los cambios, ¿no? Primero vamos con el gol. El gol es un balón que viene aquí, en esta posición. Cuando el balón está aquí, pues Juliano ya tiene que estar en 4-4-2 y a punto de cambiarse, porque el balón está muy cerca, a punto de cambiarse a ese 5-3-2. ¿Qué es lo que pasa? Que a Juliano le pilla la jugada por detrás del balón. ¿Y quién tiene que salir aquí? Molina. Tiene que salir a tapar a este tío. ¿En qué se equivoca el Atlético de Madrid? Primero, que Coque o Mendoza no llegan al borde del área a defender, se quedan demasiado adelantados. Aquí la jugada les supera y no son capaces de replegar a posiciones más cerradas y sobre todo cuando la defensa decide replegar. Ruggeri hace buena basculación, llega aquí y los 3 que están en el área son Janko, Jiménez y Ruggeri. ¿Qué es lo que pasa con Janko, Jiménez y Ruggeri? Que es que yo me siento aquí. Yo me siento aquí, macho, y es que los estoy viendo aquí un poquito arriba, lógicamente, en la grada, no en el borde del campo, pero yo estoy ahí y les estoy viendo en línea y estoy viendo la distancia que hay entre Janko y el centro del campo y Jiménez y el centro del campo, porque Coque y Mendoza no están llegando a cerrar este balón
y Molina ha tenido que salir porque Giuliano no llegaba. Entonces, en este punto en el que Molina sale y Giuliano no llega, y Giuliano está por detrás, justo por detrás, llegando, la defensa hunde demasiado teniendo en cuenta dónde está el centro del campo, con lo cual este pase es muy fácil. Aquí, este pase aquí lo da muy fácil y desde aquí remata perfectamente solo Soler. Aquí había 3 tíos de la Real Sociedad entrando como de segunda línea, aunque no había un 9 puro ahí metido, pero entrando como de segunda línea, había 3 tíos entrando a este balón que acababa de perder el Atlético de Madrid y en el cual no hay un repliegue adecuado, insisto, para tapar este pase por parte de Coqui de Mendoza, ni aguanta la línea defensiva un poco más fuera para que no exista esta posibilidad. La línea se hunde, el centro del campo no hace repliegue y generamos un espacio aquí para recibir el balón tremendo, un gran error que nos costó el 1-1, ¿no? Bueno, insisto, la tardanza en replegar de Giuliano primero y de Coqui Mendoza después permite primero que tenga que salir Molina y dejar la defensa solo en 3, que no haya un escalonamiento defensivo para que no puedan ellos, por ejemplo, así, para que haya distintas líneas de pases tapadas. No se escalona la defensa, nos ponemos los 3 en línea, dejamos demasiado hueco y nos anotan el gol. Bien, en el descanso sale Llorente por Mendoza. Esto no cambia mucho porque se mantiene, perdón, y esto lo hago todos los vídeos, yo creo. Se mantiene Coque, se mantiene Mendoza, se mantiene Llorente, pero es verdad que cuando nos poníamos 4-3-3 estaba Coque más atrás, Mendoza un poco más adelante y Almada que se venía para el centro un poco más adelante. Es decir, la pirámide era invertida y aquí no, en el momento en el que entra Llorente, Llorente se pone un poquito más cerca de Coque. Y ya dejamos un poquito ese triángulo con no 1 más 2, sino 2 más 1. Y luego en el 53 entra Nico, entra Griezmann y entra Julián. ¿Qué es lo que pasa aquí? Bueno, pues Nico pasa a la posición de Almada y se pone aquí un poquito más acá Griezmann. En este momento, con Llorente y todavía Coque en el campo, en ataque tenemos un 4-2-3-1. Griezmann ocupa esta posición, Nico esta posición y Julián esta posición, pero no es un 4-2-3-1 abierto, no se abren los jugadores, es un 4-2-3-1 más cerrado y ya sí que empieza a llegar Ruggeri y ya sí que empieza a poder llegar Molina y atacamos con más. Y si tiene que incorporarse uno, se queda Coque más atrás, que en el minuto 60 ya es Cardoso el que entra y se queda un poco más atrás, porque Cardoso para dejarle atrás es mejor que Coque porque tiene más recorrido y más recuperación del balón, y Llorente es el que entra por zonas inescrutables, por donde él quiera, con Molina por aquí ayudando a Julián y con Ruggeri ayudando a Nico, con Griezmann haciendo de enganche y con Sorloz arriba. Y ahí sí que el equipo ataca con muchos jugadores, insisto, Llorente muchísima libertad para entrar por aquí o para entrar por fuera y doblar a Molina o incluso algunas veces para quedarse en el centro del campo. Llorente mucha libertad de ataque, Cardoso más posicional, pero haciendo un buen trabajo esos últimos minutos de recuperación y de mantener el dominio de la posesión y de circular en el balón, porque Nico no es Almada y Griezmann estaba de enganche, ¿vale? Pues así estamos, con Julián más centrado, Nico más centrado, Nico viste que remató 2 goles, Julián estaba con más presencia en el área y eran Molina y Ruggeri los que entraban por banda. Y si no era Molina era Llorente, y si no era Molina que llegaba, Llorente que doblaba. Pero un equipo con el ataque muy ambicioso a partir de ese minuto 60 que entra Cardoso y en el cual os he relatado 5 o 6 ocasiones seguidas hasta que marcamos el gol. Y luego cuando ellos nos meten el empate seguimos generando hasta que metemos el 3-2, ¿no? Entonces, bueno, pues ya la verdad es que una versión realmente buena del Atlético de Madrid, que a mí me gustó, que no me la esperaba porque habíamos hecho un gran esfuerzo y nos viene otro gran esfuerzo. Yo esperaba un partido rácano y nos sorprendió el Cholo con un partido vibrante, con movilidad a los jugadores y con muchas ocasiones de gol. Incluso a mí me faltaron más ocasiones de gol por esas no pocas veces que el Atlético de Madrid pues resulta que llega arriba y quiere entrar al área, entrar dentro de la portería con el balón a base de pases, ¿no? En un tramo, sobre todo en la primera parte, en la cual nos excedimos muchísimo, ¿no? Nos excedimos muchísimo. Quería hablar un poco del partido de Champions, ¿no? El Atlético de Madrid, yo entiendo que tiene jugadores como Baena, que no jugó el otro día,
que salvo que haya un expediente, que hay medio expediente, porque el club no termina de estar contento con su rendimiento, el jugador no termina de estar contento ni con su rol ni con los minutos que juega, pero yo creo que la ausencia de Baena del otro día, que no jugó ni un minuto, es porque será titular el próximo día. Se puede caer Lookman y que juegue Baena ahí, en esa posición. Yo creo que Julián va a ser titular, yo creo que Griezmann va a ser titular, yo creo que va a ser un 4-2-3-1, yo creo que el 1 arriba va a ser Julián y no Sorloz, que se jugó el otro día todo el partido. Es lo lógico, o sea, estoy hablando no por conocimientos técnicos, sino por la lógica de los cambios que hubo el otro día y del partido que yo creo que vamos a plantearle a un Tottenham que entiendo que jugará un 4-4-2. Juega muchas veces 4-3-3, pero tal y como está de confianza, viene de perder 1-3 con el Crystal Palace en casa, no el fin de semana que hubo Copa y ya están eliminados, sino entre semana, con lo cual tienen bastante descanso. Viene de perder 1-3 y de confianza no andan sobrados. Y aunque en la Champions están teniendo otro rendimiento, están cerca del descenso en la Premier y tienen muchas bajas, que ahora vamos a verlas. Entonces yo entiendo que vamos a jugar un 4-2-3-1. Yo no sé si llega Barrios, en teoría más o menos llega, pero no sé si para jugar de titular, para jugar algunos minutos, para jugar el partido entero. No tiene ritmo de competición, yo creo que un partido entero no te lo aguanta. Y yo pienso que va a ser un 4-2-3-1 con Baena por el lado izquierdo. Yo creo que Lookman se puede caer del partido. Con Juliano en la derecha, porque yo creo que Juliano no va a prescindir de él. Con Griezmann en el centro haciendo esas ayudas que hace para la circulación de balón. Y atrás yo apostaría por Cardoso y si está Barrios, va a jugar Barrios. Y si luego tiene que salir Coque, saldrá Coque. Y si Barrios está para menos, saldrá Coque y luego Barrios. Yo entiendo que Barrios es el partido en el que se han puesto las miras porque ya se decía y se rumoreaba que podía jugar la vuelta contra el Barcelona, pero no llegó. Se decía que a lo mejor tenía unos minutos para entrar en contacto con el balón en este partido, pero me parecía surrealista arriesgarle en un partido en el que había bastante menos en juego. Y yo entiendo que de alguna manera, tanto de titular como en el segundo tiempo, va a reaparecer el martes, es decir, mañana mismo. Por eso pongo en duda a Coque Barrios por si va a ser titular o no, ¿no? Y la defensa, que son los que nos quedan por mirar, yo creo que van a ser la defensa de luz, los que son titularísimos para el Cholo, con Llorente en la banda derecha, con Rulli en la izquierda y con Pubil y Janko en el centro. Juraría que esa va a ser, o debería ser por lógica, teniendo en cuenta los jugadores que han descansado, una alineación cercana a la que saque el Atlético de Madrid mañana, ¿vale? Y espero no equivocarme mucho para que el desempeño del equipo sea el adecuado. Insisto, Lookman lo mismo cae, porque es uno de los jugadores que ha ido un pelín a menos desde que vino al Atlético de Madrid. Es verdad que Baena no termina de dar el nivel, el suyo, ha hecho partidos razonables, pero no al nivel que estaba jugando en el Villarreal. Y no puedes contar con Mendoza lesionado. Y yo creo que son los que jugó los 90 minutos, va a empezar en el banquillo. O sea que yo apostaría por estos jugadores que os he dicho, que no es a lo mejor el equipo que yo sacaría, pero es el equipo que por lógica debe sacar el entrenador teniendo en cuenta quién ha descansado y las ideas habituales del entrenador, ¿no? El Tottenham, por dar pues por daros unas pinceladas del Tottenham, el entrenador es Igor Tudor, está puesto muy en entredicho por la situación del equipo que está cerca de los puestos de descenso en la Premier League, insisto, tras su reciente derrota ante el Crystal Palace. Y la Champions League, pues es una especie de distracción, porque ahora mismo su objetivo tiene que ser mantenerse, pero también será una ilusión, entiendo, para ellos pasar una ronda más, ¿no? Tienen hasta 11 jugadores fuera de combate para este partido o en duda. Tienen lesionados de larga duración, como son James Maddison, que tiene roto el ligamento cruzado anterior, Wilson Odover también tiene el ligamento cruzado roto, o Dejan Kulusevski, que tiene una lesión de rodilla que también le va a tener un tiempo fuera de los terrenos de juego, ¿no? En la defensa, insisto, tienen otras bajas que le dejan en cuadro, ¿no? Tiene a Destiny Udogie, tiene los isquiotibiales que le acaban de operar
y que desde luego no llega a esta eliminatoria. Bane Davis, que tiene el tobillo y que por lo menos la ida se la pierde, es baja segura. Y Lucas Bergvall también tiene el tobillo mal y son bajas seguras. Estos tres en defensa son bajas seguras. En el mediocampo, Rodrigo Bentancur, que también tiene problemas con los isquios, no va a jugar. Mohamed Kudus, que tiene el muslo lesionado, tampoco. Estos dos jugadores se pueden incorporar después del paro internacional, pero no al partido de mañana ni probablemente al de vuelta. Y luego hay dudas de última hora, que son el central Radu Dragusin, tiene un golpe, yo creo que jugará, porque es que si no tiene que jugar el entrenador. Y el lateral Jed Spence tiene opciones de regresar, tiene una lesión en el gemelo, pero pues está un poco tipo Pablo Barrios, con opciones de regresar después de esa pequeña lesión en el gemelo, ¿no? Y luego tiene un regreso clave que es la vuelta del Cuti Romero. El Cuti Romero sí que estará. En los últimos partidos no había podido jugar por una sanción en la liga suya, pero no tenía ningún tipo de problema físico y le recuperan, que para ellos es muy importante, es su capitán. Y entonces, bueno, tal vez ellos con estas bajas que tiene jueguen con tres centrales y con laterales largos, con Pedro Porro por la derecha. El portero Guglielmo Vicario, presunto italiano. Por la derecha Pedro Porro, insisto, Cristian Romero, Van de Ven y Diez Spence o Dragusin. Si Spence no se recupera, probablemente use un tercer central que Dragusin. Estos dos están tocados, pero son dudas, pero puede ser que jueguen, podrían jugar. Dragusin tiene un golpe, yo entiendo que podría ser un tercer central y que juegue tal vez Spence de carrilero si está recuperado. Si no, jugará una línea de 4 de mediocampistas que serían probablemente Archie Gray, Joao Paliña, Pape Sarr y Xavi Simons. A veces hacen el 4-3-3 con Xavi Simons como jugador más adelantado. Yo no creo que vayan a jugar 4-3-3 en el Metropolitano. Ya, insisto, dependiendo un poco también de lo que pase en defensa, de si tienen que meter un tercer central, ¿no? Y arriba Matis Tel y Kolo Muani, que es lo que les queda en ataque. Poco más les queda en ataque, ¿no? Son dos jugadores rápidos, con cierto peligro, pero con poco gol. Son jugadores habilidosos, rápidos, tanto Matis Tel como Kolo Muani, pero yo a los dos les veo que tienen poco gol. Esperemos que no lo recuperen casualmente en el partido de mañana, ¿no? Tienen muchas y muy importantes bajas, sobre todo la de Kudus en ataque, es un jugador fundamental. Y bueno, Bergvall, tienen algunos jugadores muy importantes que no pueden contar con ellos, ¿no? Así que, bueno, no es que vaya a ser fácil, pero tenemos una oportunidad ahí, ¿no? Porque tienen, insisto, muchísimas bajas. Y si el Atlético de Madrid hace un partido medianamente bueno, pues podemos llevar la eliminatoria bastante enfilada al partido de vuelta, que es a domicilio. Y por último, yo quería compartiros una cosita para ir terminando, que es una noticia que se viene dando estos días, que es lo de Apolo, que ya esta semana parece ser que se va a hacer efectiva la adquisición de ese 55%, ¿no? Ay, perdonadme. Claro, en verano había gente diciendo que Apolo, que había valorado al Atleti en 2.500 millones y la gente ya estaba viendo con 2.500 millones que podía comprar el Atleti, ¿no? Joder, vamos a empezar por Haaland, al Cuti Romero, todo lo que necesitemos, todo lo que necesitemos al Atleti porque vamos a tener 2.500 millones. Luego la gente, no, pero claro, va a comprar el 55%, son 1.300. Y la gente, venga, pues a 1.300 todavía me salen 5 fichajes buenitos. Y claro, yo en mis vídeos seguía explicando que es que este dinero es para comprar el club. Y cuando tú compras el club, es que alguien te lo está vendiendo. Y el que te lo está vendiendo quiere cobrar. Y principalmente será Miguel Ángel Gil y toda esta gente que tiene acciones y que se las va a vender a Apolo los que se van a llevar esa pasta. Al Atleti van a entrar 100 millones en modo ampliación de capital, en ese formato. Y ya está, de momento. Luego ya veremos, pero de momento el Atleti lo que va a ver son 100 millones en ampliación de capital. Y todas esas pajas mentales que se hacía la gente en verano, que ya estaba viendo a quién podíamos fichar, pues lógicamente yo que siempre soy pues el señor Vinagre, pues venía yo aquí al programa en
en verano cuando se hablaba del tema Apolo y decía, amigos, que el dinero que va a invertir Apolo es en las acciones y las acciones tienen que cambiar de propietario y el propietario anterior va a querer cobrar, no va a querer cederlo a la causa, ¿no? Lógicamente, estos señores que se quedaron con el club de aquella manera ahora han hecho el negocio del siglo vendiendo el club o la mitad, un poco más de la mitad del club por unos aproximadamente 1.300 millones que serían ese 55% de los 2.500 en los que valora Apolo el club. Apolo es un fondo de inversión, no son gente del Atleti, no son gente que sienta los colores, el escudo, que entiendo que respetarán las cosas y que por eso dejan 3 años a los actuales dirigentes, los cuales, por cierto, ninguno de los accionistas que permanece en el club puede vender sus acciones en los siguientes 3 años, que son casualmente los 3 años que van a estar dirigiendo aún el club, porque son los que conocen el tema Miguel Ángel Gilmarín y en menos medida Enrique Cerezo, que ya es una figura meramente decorativa en el club, ¿no? Y que se va a quedar con aproximadamente el 3% de las acciones, ¿no? Esto a mí me genera cierta inquietud por saber cómo va a tratar a Apolo el club en lo deportivo, que es lo que a todos nos interesa. Lo económico va de la mano de lo deportivo porque puedes fichar, traer jugadores, pero de momento insisto que lo que entra al club, lo que se queda al club, son 100 millones de euros de ampliación de capital, ¿no? Con lo cual no puedes hacer el equipo del siglo para competir por todo. Puedes comprar a lo mejor uno bueno, un par de ellos aceptables, ¿no? Pero no los 1.300 millones que la gente se gastaba este verano mentalmente haciéndose, nunca mejor dicho, pajas mentales importantes, ¿no? Insisto, me genera dudas. Me genera dudas como qué tratamiento va a hacer Apolo de la parcela deportiva. Porque, insisto, que para ellos lo importante es la parte urbanística, ese hecho de que se revalorice la zona y, por lo tanto, todo lo que es la ciudad del deporte que está construyendo el Atlético de Madrid en el entorno del Metropolitano, que es lo que a ellos les ha llamado la atención, lo que han visto. Y luego hay un equipo jugando en el estadio grande ese de al lado. Pero todo el proyecto urbanístico y todos los beneficios que pueden traer las inversiones que se realizan, que ya se detallaron en su momento, que si el hotel, que si el mini estadio, que si los centros comerciales, que si las zonas de ocio, etcétera, toda restauración, todo lo que queráis, todo eso es urbanísticamente y luego en cuanto a mercadotecnia muy suculento y es lo que ha traído a Apolo al Atlético de Madrid, ¿vale? No decir vamos a hacer un equipo campeón, vamos a fichar a Haaland, a Vitinha, bueno, al Cuti Romero, vamos a montar aquí la de Dios. No, insisto, son un fondo de inversión y ahí hay que poner el ojo en la duda, y estar a la expectativa, porque lo mismo luego pues son un ejemplo de gestión y todo repercute en lo deportivo y lo hacen de lujo. Pero yo, de momento, les pongo la lupa para observarlos detenidamente y me hago las justísimas ilusiones con lo bueno por conocer cuando yo soy más de lo malo conocido después de todos estos años en los cuales por lo menos el Atlético de Madrid está ahí. ¿Que yo sería más ambicioso en la liga y en otras competiciones? Claro, por supuesto, pero a ver si vamos a ir a peor. Entonces, con expectativas para el partido de mañana ante el Tottenham, con el ojo puesto en la final de Sevilla de dentro de poco más de un mes, con la liga más o menos controlada, el Betis está a 11 puntos después de su derrota de ayer y bueno, y tenemos la Champions más o menos enfilada. Y con bueno, pues con esa estamos en la Champions y no podemos dejar de soñar. Tenemos ese derecho hasta que nos eliminen. Pues tenemos por delante otro mes interesantísimo, ¿no? Y hasta que llegue la final de la Cartuja. Y luego a la espera de lo que hagan los de Apolo o dejen de hacer los de Apolo. Así que de momento, observantes, ilusionados y a la espera de acontecimientos. Y sobre todo, lo que ya no viene mañana mismo, Atlético de Madrid, Tottenham, con ellos un poquito en cuadro, pero nunca os fiéis de los equipos que están un poquito en cuadro, que los que quedan se suelen apretar las filas.
Así que saludos a todos y ya veremos lo que pasa mañana. Forza Atleti.